grabar esto para subirlo luego a plataforma. Ok, bien. Una vez que estamos dentro de Microsoft Office Word y haber revisado previamente que estemos, existe un par de cosas que son importantes que las tomen en cuenta, ¿sí? A la hora de hacer el trabajo. Uno, la visualización, es decir, el zoom, que la pueden hacer a través de estas dos flechas de más y menos para ya sea ampliar o reducir el espacio que se está viendo. Esto se acomoda en función a la pantalla y a las características muy personales que uno tiene. La idea es no forzar la vista. ¿Sí? Eso es uno. Y otra cosa que es importante, otro aspecto que vale la pena considerar y revisar, siempre es estar en este modo, es decir, en modo de impresión. ¿Ya? Se tiene modo de lectura y modo web, que por lo pronto no nos interesa. Que podría ser interesante más adelante, claro que sí, pero por lo pronto no nos interesa. Bien. Entonces, una vez que se han verificado estos dos elementos, ahora, si por alguna situación, pongo como ejemplo, no estaría en el modo de diseño, por ejemplo, es en modo de lectura, que no se ven las opciones, simplemente hacen clic en el modo de impresión, lo que se ve es lo que se va a imprimir. Y en el modo web hay una característica especial también, que es una página que no tiene ni principio ni final y bueno, es prácticamente indefinida, ¿no? Entonces, esos dos elementos hay que considerarlos. El zoom, el nivel de visualización, porque a veces dice, muy pequeña la letra de esta máquina. No, en realidad estamos viendo la hoja de muy lejos, ¿no? O muy grande. Entonces, tomemos en cuenta esos pequeños, ese pequeño par de detalles. Una vez que hemos verificado eso y vemos que están nuestras cintas todas totalmente habilitadas, desde inicio hasta vista, y haber revisado un poco rápidamente que tiene inicio, lo más importante, el portapapel es la fuente, lo hemos mencionado, dentro de insertar todo lo que se puede hacer, que más adelante lo vamos a ir trabajando, desde luego, el diseño de temas, colores y tipos preestablecidos, el diseño de la página, que también es muy importante, y las referencias a las que vamos a entrar con profundidad el día de hoy. Pero vayamos ordenadamente, de este inicio. ¿Qué es lo que tiene Word que hace que sea un procesador de textos profesional? La capacidad que tiene para corregirnos alguna mala escritura. Por ejemplo, al decir padres y hijos, yo voy a poner un espacio. Verifiquen, por favor, que acabo de poner una Y. Y al poner un espacio, automáticamente no me pide siquiera permiso. Realiza el cambio. ¿Por qué? Porque es una norma establecida. No puede venir ese choque de vocales que creo que desde la escuela nos han enseñado. No se dice derecho y izquierdo. ¿Por qué? Porque hay ese choque. Derecho e izquierdo, ¿no ven? Claro o oscuro, por decirles algo. Está claro, perdón, claro o oscuro. Miren que lo cambia automáticamente. Claro que también existe algunas reglas, ¿no? Por decirles, al decir padres y hijos, ¿por qué no se puede y por ese choque de vocal? Pero ¿qué pasa si yo coloco agua y hielo? O debería ser agua e hielo. En todo caso, según la norma, deberían poner, ¿no? Vale, del agua e hielo. Pero si yo pongo el espacio, cambia automáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué con agua y hielo sí y padres y hijos no? Es que ese con H, no, ambos son con H. Es que este termina en A y bueno, le hubiese puesto mamá y hija igual. Toda regla tiene excepciones y eso también está aquí bien normado. Gramaticalmente, ortográficamente, lingüísticamente, existen un par de excepciones. Y es cuando hablo del hielo, puedo decir cualquier cosa, y hielo, la hierba, no es pasto e hierba, no, pasto y hierba, y hierro también se puede usar en esas tres circunstancias. Todo tiene una excepción.
Bien, por un lado. Por otro lado, también algunas palabras directamente, como por ejemplo, alcohol. Fíjense, yo le pongo espacio y automáticamente me corrige porque es una norma. En algunas palabras, tal vez tenga la duda. No, ya me lo corrigió. A ver, voy a poner división. Aquí está, división. Acaba de cometerse un error y hay un subrayado de color rojo. Significa que la palabra no existe en el diccionario, por lo tanto deberíamos solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Con un clic derecho sobre la palabra y usamos la opción entre las opciones que tenemos que se acomode a lo que deseamos. En el caso de ponerle omitir todo, significa que, bueno, la palabra no se va a volver a tomar en cuenta más adelante y si cada que escriba división lo va a ignorar. Pero tenemos aquí la palabra correcta era división. El error ortográfico es muy común. Entonces, la palabra se coloca de color, con un subrayado de color rojo, cuando se coloca de subrayado de color rojo cuando no existe. Por ejemplo, tenemos la palabra vaca y la palabra vaca. Y siempre nos han dicho los niños, con B de vaca, ¿no? Recuerdo mi infancia. Y aquí ambas palabras no salen seleccionadas ni remarcadas con color rojo. Entonces, que existen ambas palabras, claro que sí. ¿Cómo hacemos para, si existe, aquí me entra les debe entrar también a ustedes la interrogante, eh, ¿existe un diccionario aquí dentro del Word? Y si existe, porque me está corrigiendo palabras, ¿existe una forma de acceder a esa? Sí, tiene un diccionario. ¿Y cómo se accede? Se presiona dentro de la palabra que se quiere saber, ¿sí? Puede ser antes de la V, de la A, de la C, de la última A, en cualquier lugar. Se presiona la combinación de teclas Shift más la tecla de función número 7. Shift más la tecla de función número 7. Al presionarlo, aparece a la izquierda, verificamos, los sinónimos de la palabra vaca y además de que tiene la posibilidad de ver muchas más opciones. ¿Qué es una vaca? Es una res, vaquilla, ternera, becerra, bovino, etcétera. ¿Sí? Todos los sinónimos que se tienen. Bueno, entonces también me imagino que existe la posibilidad de averiguar qué es una vaca. Bueno, con esta B. Hacemos el mismo procedimiento, mayúscula o shift, F7. ¿Y qué tengo aquí? Soporte, sostén, apoyo, base. Son las palabras sinónimas de vaca. Y aunque no me crean, estimados colegas, y en un lenguaje muy coloquial hemos usado ese término infinidad de veces. Cuando hemos ido a hacer deporte, cuando hemos ido y decidimos tomar una gaseosa, después de eso, haremos una vaquita. Y cuando alguien dice, ya haremos una vaquita, aquí está un boliviano. Sobre la base, eso quiere decir eso, ¿no? Sobre la base de un boliviano aumentamos, es decir, vaca. No creerán que hemos hecho una vaquita con V, una vaquita. Hemos hecho una vaquita. Hacemos una vaca. ¿Por qué? Porque pongo sobre la base de vaquita y el que dice vaquita pone un boliviano, dos bolivianos o tres bolivianos o cinco o el monto que sea necesario para hacer la vaquita. Esa vaquita que hemos hablado siempre es esta vaquita, porque la hacemos sobre la base de. ¿Ya? Entonces, muchas veces nosotros asumimos que Word no sabe porque miren, vaca le pone como que existe. Con todo respeto, lamentablemente no había estado yo al tanto de todas las acepciones y significados de las palabras que existen, por lo tanto el error es mío. Pero Word es una máquina, nada más, ¿sí? Es un sistema que puede ayudarnos mucho, sí,
¿Para qué nos ayuda? Para no usar términos repetitivos, constantes todo el tiempo. En vez de decir, por ejemplo, dinero, y durante toda la redacción, es que no hubo dinero, por lo tanto el dinero que se dio fue el dinero que se presentó y el dinero que dio la dirección y no sé qué en un determinado informe. Por Dios, para que no sea tan pesado, vayamos a buscar sinónimos. Y entre los sinónimos tenemos, en vez de decir dinero, puedo decir capital, caudal, fortuna, peculio. Fíjense, algunas palabras que nunca las había escuchado y me imagino que, bueno, algunos tal vez, sí, como peculio, suma, bolsillo, sustancia, miren, tengo un montón. Moneda, efectivo, oro, pues hay un montón de palabras, ¿no? Bien, esto también me puede ayudar, por ejemplo, el término de afilar. Yo sé que cuando un cuchillo tiene un filo bastante, digo que está afilado, pero cuando pierde el filo, ¿qué digo? Y seremos honestos, voy a volver a usar el lenguaje coloquial. Usamos una palabra que no está en el diccionario, o por lo menos no está en español, y aunque algunos digan, no, yo no solo hablo español, no hablo ni quechua ni nada de esas cosas, cuando un cuchillo pierde el filo, decimos que está, y creen que decimos moto. Moto es otra cosa, es acrónimo de motocicleta nada más, ¿no? Mutu, no, tampoco. Es una palabra con una pronunciación muy especial. Está moto, mutu. Es una mezcla de O y U con la T medio explosiva. Mutu. Ese tu cuchillo está bien moto, bien amotosado. Incluso ponemos así, ¿no? Cuando el término correcto, aprovechando que tenemos el diccionario, es el antónimo de afilar, es decir, de adelgazar, aguzar, afinar, es embotar. Entonces deberíamos decir, ese tu cuchillo está embotado, no está filo, no está afilado, ya se ha embotado. Entonces tienes que llevarlo de un afilador de cuchillos en todo caso, ¿no? Entonces, fíjense que esta herramienta de los sinónimos y antónimos que está incorporada en el, casi digo Excel, perdón, en el Word y que tiene la posibilidad de ser accedida en cualquier momento, nos puede ayudar mucho en nuestro léxico y en, sobre todo, nos interesa en la redacción que nosotros vamos a tener sobre un determinado tema que vayamos a escribirlo. ¿Ya? Entonces, una gran herramienta y un gran aporte. Recomendaría que vayamos usando mucho lo que son los sinónimos, porque además de sinónimos también me presenta los antónimos. Y si existe alguna palabra que yo no la pueda conocer, en algún momento puedo salir de la duda simplemente buscándola y sin acudir necesariamente a, por ejemplo, internet, ¿no? Por ejemplo, si alguien te quiere invitar un poco de gorrino, cualquiera diría, "Ah, no sé, nunca he probado, yo les puedo afirmar que absolutamente todos hemos probado. ¿Qué hemos probado todos? Un rico marrano, cochino, cebón, tocino, un puerco, un cerdo, un chancho, si quieren ponerlo en términos más coloquiales. Eso es un gorrino. ¿Y alguna vez han querido, han probado? Obvio que sí, ya sea en un chicharrón, hasta en unos salchichas. ¿Cuánto no han querido comer un chanchito a la cruz? ¿Se han servido alguna vez? Entonces, sí hemos comido un gorrino. Entonces, fíjense que para muchos espacios de escritura que vaya a realizar, el uso de un a mano constante, inmediato, puede ser, puede ayudarme, colaborarme a que haga un documento no tan simple. En función a mis necesidades, usaré eso. ¿Ya? Eso es en un primer punto que va más como recomendación y aunque no está dentro del contenido que se está planteando, porque quiero observar bien el contenido que se está planteando, hablando inclusive de las funciones básicas que tiene Microsoft Word,
que pueden verlo aquí, no está. Sí se hace una descripción nada más pero como les digo, yo como maestro sé que necesito esto. Sé que necesito esto. ¿Ven? No está. Entonces son cosas básicas que debemos manejar dentro de lo que es Word. Sí, y bueno, eso es lo que estamos queriendo ver en esta oportunidad. Bien, vayamos a lo que un poco nos interesa, que es la creación y actualización de un índice automático. Para esto necesito primero tener un poco de texto. Hasta aquí lo voy a tener. Y voy a simular un documento solo a efecto de ser práctico. Sí, en esto. Creo que no me salió como yo quería la introducción. A ver, hasta educativo. Y aquí debería haber borrado. Perdón, ocasionando. Voy a poner algunos espacios para que se pueda bajar. Ahora sí. Bueno, y se tiene un documento, en este caso, fíjense, de varias hojas, 2 hojas, que por cuestiones de, obviamente, de tiempo, no voy a ir escribiendo ni redactando las hojas, sino estoy poniendo copiar y pegar. Y tengo 3 hojas. En algún momento, pero es necesario, voy a suponer que por acá se requiere una tabla. Y lamentablemente, la tabla que se necesita aquí tiene que ser una tabla bastante amplia. Voy a poner bien, así. Y quería que esté en horizontal y hasta el final, ¿no? Una hoja grande. Entonces, ¿se puede solucionar esto? Sí. ¿Cómo? Me voy al principio de la hoja donde yo voy a necesitar de esa tabla, ¿sí? Al principio. Primer paso, voy a ir anotando esto. Primer paso, hago clic al principio de la hoja, o sea, donde está el principio siempre, ¿ya? Hago un clic. Segundo paso, a través de las cintas de opciones, me voy hasta el diseño de página. En algunos casos, en algunas máquinas, tal vez versiones más nuevas y más antiguas, van a encontrar como formato y formato de página. ¿Bien? Y aquí en el diseño de página, perdón, en el diseño de página voy a usar la opción de saltos. Y en saltos voy a buscar la que pide página siguiente. Una vez que he hecho eso, perdón, no pasó nada. Cualquiera va a decir eso. Efectivamente, pareciera que no pasa nada, pero lo que he hecho ha sido cortar ya en esta parte del documento para darle a partir de ahora el nuevo formato que yo desee. ¿Sí? Vale decir, a partir de ahora a mí yo pedía que sea horizontal, entonces puedo cambiar a horizontal y se va a cambiar sin problema. Entonces toda la tabla y esto que va a la siguiente hoja, simplemente iría bajándose, hago lo mismo. Salto de página a la página siguiente y a partir de ahora estas no van a ser horizontales, no, 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 no. Otra vez las quiero tener verticales. Entonces, de esta manera, observemos un poco, voy a reducir nada más solo para efectos de visualización. Tengo una hoja vertical, una hoja horizontal, donde ya puedo usar la tabla con todas las características que yo desee. Y bueno, ya veo que está más acorde a lo que yo quería. ¿Sí? Ay, perdón. Entonces esta tabla ya puede estar dentro de toda la hoja, o sea, más ancha, porque a veces tengo esa necesidad.
esto, pero no termina solo así. Entonces, en un documento, ¿puedo tener hojas horizontales, verticales, alternadas? Claro que sí. Además de eso, puedo tener, y voy a hacer la prueba aquí, a partir de esta nueva hoja, voy a hacer un salto de lo que hemos dicho, página siguiente, y voy a cambiar el tamaño. Sí, por lo tanto, voy a usar una hoja legal por un tamaño mayor. Fíjense, puedo tener hojas verticales, horizontales, grandes. Aquí solo tendría que ir llenando. Por practicidad voy a hacer directamente el salto de página. Y la siguiente página la voy a hacer de otro tamaño, por ejemplo, A4. Y la siguiente página la puedo hacer mucho más pequeña, de un tamaño muy ya personal, por decirles, de 15 centímetros de ancho por 20 de alto. Y fíjense, ahora tengo, para ampliar solo ver estas tres páginas, pero de diferentes tamaños, ¿no? Se puede observar que esta primera página tiene todo este tamaño, la siguiente página más pequeña y la siguiente mucho más pequeña. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que dentro de Word puedo ir combinando usando el salto. ¿Qué hace el salto? Secciona parte el documento para que dentro del mismo documento pueda darle sus propias características, de acuerdo a lo que necesite. ¿Ya? Bueno, todo esto lo vamos a eliminar porque yo necesito que todo esto tenga un tamaño vertical. En este caso, esta tabla, perdón, solo la tabla la voy a eliminar. Y lógicamente esta hoja también, que creo que no es necesaria que la tenga, que la vea. Y todas las pondré en el mismo tamaño carta. Y bien, ya tendría aquí mis tres hojas con el tamaño carta. Bien, vayamos ahora sí a lo que, después de haber visto esos pequeños detalles que considero que son importantes a la hora de que estemos trabajando, el siguiente paso que sería la elaboración de lo que llaman índice automático, ¿sí? Y aquí se está mostrando de esta manera, ¿no? Como ejemplo, veremos este índice, que aquí dice índice, que donde está la introducción, la unidad temática, Word, las funciones de Word. Analizaremos un índice primero para tener idea de algunos elementos que son importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué están a diferentes alturas? Esto está a esta altura, este está a esta altura, y estos están a otra altura. Tal vez esto deberíamos marcarlo de esta manera. Estos dos están de esta. Y bueno, haciendo el análisis, yo sé que la introducción, la unidad temática 1 y la bibliografía pertenecen a un nivel superior. Dentro de la unidad temática 1 está Microsoft Word y formato APA. Dentro de Word está funciones, creación, citas, creación, numeración, y dentro de APA está formato y citas. Eso es lo que me indica estas diferentes alturas o distancias que se tiene a partir del borde izquierdo de la página. ¿Sí? Por lo tanto, después de haber hecho ese análisis, debo entender de que, usando como ejemplo este índice, de que existe una jerarquía de la información. ¿Sí? Algo que es el texto normal, algo que son los títulos y los subtítulos, que sí, lo he conocido desde que estaba en colegio, desde que estaba en la escuela, ¿no? Como título coloqué en esto, como subtítulo coloqué en esto.
Los títulos y subtítulos generalmente venían con rojo y subrayado. Y cuando no sabíamos, preguntábamos, ¿no, profe, eso es un título o es un subtítulo? Y lo mismo les pasa. Bien, dentro de Word no existe el término de título y subtítulo. No existe. Todos son títulos. Los más importantes son título 1, los que le siguen son título 2, los que le siguen son título 3 y los que le siguen son título 4 y etcétera. Entonces, dicho eso, vayamos a realizar nuestro trabajo en Word, ¿sí? Y vamos a ampliar nuevamente para volver a nuestra primera página de trabajo, donde aquí estaba como título, módulo 2, introducción, corregimos. Fíjense que siempre me va dando, ¿no? Estas opciones de corrección la máquina, que por eso Word está. Ahora bien, esta primera, que la vamos a encerrar, es el título más importante, es el título propiamente de todo el contenido, de todo el tema. Voy a usar lenguaje un poco coloquial, colegas, en algún momento, ¿sí? Por lo tanto, a ese título del módulo 1, le voy a dar esa categoría, ¿sí? Y dentro de la primera cinta, es decir, dentro de la cinta de inicio, desde acá, voy a observar lo que hemos dicho en un principio, estilos, que en algún momento alguien puede decir, no, no sé qué serán los estilos, pero bueno, ahora sí ya vamos a ver los estilos. Y dentro de los estilos, una vez que he seleccionado, voy a darle, por su importancia, esto es un título, observaré, título número 1. Tengo título 1 y título 2. Título número 1, título del nivel 1. ¿Por qué? Porque es importante. Una vez que le he dado, le he asignado ese nivel, esa jerarquía a la información, ahora puedo hacer básicamente lo que yo desee. ¿Sí? Básicamente lo que desee. Quiere decir esto, que puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de la letra, la ubicación o posición de la letra, sin ningún problema. ¿Sí? Puedo hacer eso. Perdón. Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Porque, bueno, le he dado una jerarquía, ¿sí? Le he dado la jerarquía de ser un título 1. Y esto voy a hacer una analogía. Yo tengo un título, ¿no? En esencia, me considero siempre maestro. Soy maestro y soy maestro solo cuando estoy en el colegio. Si estoy con un buzo, ¿dejo de ser maestro? No. ¿No ve? Entonces, eh, cuando yo me despierto en la mañana, soy maestro. Cuando yo estoy almorzando, soy maestro. Cuando estoy en el trabajo, soy maestro. Aparte de ser padre, cumplo otras funciones, también sigo siendo maestro. No importa cómo me vista, soy maestro. Aquí, no importa qué tipo, tamaño, color de letra le ponga a este módulo 2 que acabo de escribir. Esto es un título 1. Y si le pones con otro tipo de letras, pues sigue siendo. Y si le pones otro tamaño, sigue siendo. Y si le pones otro color, sigue siendo un título 1. Ya tiene esa jerarquía. Ahora, dentro del módulo 2 está la introducción. Ahora, no es necesario que deban seleccionar todo. Ya no es necesario. Con que le hagan un clic en esa fila, toda la fila se va a hacer del tipo. En este caso, título 2. Verifico por curiosidad que después de eso tengo puesto subtítulo, énfasis, referencias, cita destacada, cita, texto en negrita, énfasis, título del libro, párrafo. Pero este es un título 2. Pero no tengo título 3, ya me está preocupando eso. Bien, fíjense, voy a hacer clic en título 2. Inmediatamente se habilitó el título 3.
Y cuando haga 3, se va a habilitar el título 4. Ah, qué bueno, eso me gusta. ¿Para qué? Para no tener una tauca, ¿no? Aquí de los 16 títulos, bueno, como ejemplo, ¿no? Entonces, esto es un título 2, bárbaro. Y una vez que ya le he puesto el título 2, nuevamente, no puedo decir que pertenece a otro tipo de letras, porque, bueno, nos han dicho que es Arial, de 14, negro, no, 14 muy grande. Sí, le pongo el color que yo quiero. Listo, la introducción. En algún momento, más abajo, se inicia, vamos a ver, más abajo, siempre en la otra hoja, para que tengamos espacio, se inicia Microsoft Word, y esto está dentro de la misma categoría que introducción. Por lo tanto, esto es un título nivel 2, que le puedo poner negrilla, color de letra y tamaño que yo desee, perdón, a todo esto. Claro que sí. Dentro de Word, un poco más abajo, están las funciones de Word. Esto pertenece, como ya está dentro, a un título nivel 3, que puede estar con negrilla, cursiva, tamaño de letra, si desea. Claro que sí. Un poco más abajo en la otra hoja, un poco voy a seguir esto. Creación de índices, simplemente voy a poner, ahí está el otro título, perdón, creación de índices, creación, está mal escrito, creación de índices, y esto pertenece, no la voy a poner 4 porque no existe ya, no está dentro de funciones de Word, sí, está al mismo nivel, por lo tanto, esto es una función, perdón, es un título tipo 3, pertenece a esa categoría. ¿Que le pueden poner ustedes los cambios que hemos dicho hace rato? Claro que sí. Bien, y ya está. Entonces, a modo de ejemplo nada más, estimados colegas, no queremos que sea extremadamente pesado. Sí, a modo de, perdón, a modo de ejemplo nada más estamos haciendo esto. Ahora bien, la decisión de cada uno, de cada persona, va en ese sentido de que, ¿dónde voy a colocar ahora este famoso índice? En el ejemplo que tenemos del texto está en la página número 2, ¿sí? Por si acaso. Ahí está en la página número 2. Ustedes definen dónde quieren. ¿Quieren al principio del documento, al medio del documento, al final del documento? No hay problema. Esa decisión la toma el maestro. En este caso, el usuario que está haciendo esto, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo. En este caso, ¿qué les parece si hacemos al principio? Sí, voy a hacer un clic al principio, voy a hacer un poquito de espacio nada más y listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué categorizado? Por la importancia, ¿no? Ahora, lo que yo hago, bueno, lo que debemos hacer, no lo que yo, es irnos a la cinta de referencias. Muy bien. Hacemos clic en cinta de referencias. Una vez que estamos dentro de la cinta de referencias, nos vamos a la tabla de contenidos. Y cuando estamos en la tabla de contenidos, hago un clic en la parte inferior y tengo eh, tabla automático 1 y tabla automática 2. Y una manual. Bueno, pueden elegir entre el 1 y el 2, teniendo en cuenta algunas características que más o menos pueden ser como que les agrade más, ¿no? Voy a escoger el modelo 1 y ya está.
Al elegir el modelo 1, automáticamente me sale directamente, sale el contenido. ¿Qué es lo que hace esto? Entonces, esta opción de la tabla de contenidos simplemente me lo escribe y respetando ese pequeño, no ese pequeño, ese espacio que se define, ¿no? Adentro, ¿cuál está adentro? Perdón, aquí me equivoqué, no me salió recta. Y esto, esta distancia que existe, ¿para qué? Para que pueda entenderse, ¿no? ¿Cuál va dentro de cuál? Bien. Ahora, ¿qué otros cambios se puede hacer en esto? Bueno, como hemos dicho que me lo escribe y usualmente yo no uso la palabra contenido, yo uso la palabra índice. Perdón, puse diéresis, quería poner así, índice. Y esto yo lo generalmente, bueno, todo esto en realidad, yo tengo la costumbre de escribir con negro. Esto, si no les gusta, por ejemplo, que esté con negrilla, bueno, no hay problema, le quita. Entonces, lo único que va a hacer esto es escribir por ustedes y ahora pueden hacer ustedes algunas modificaciones aquí, claro que sí. Si añaden algo dentro de esto, por ejemplo, antes de las funciones de Word existe un nuevo subtítulo que me había olvidado. Voy a hacer suposiciones, ¿ya? Microsoft Word, funciones de Word y antes de esto aquí yo había olvidado y voy a anotarlo directamente. Sinónimos. Uso de sinónimos. Y voy a decir que también esto, bueno, era un tipo 3 con los colores que habíamos dicho, negrilla, cursiva y de color negro. Pero, aunque ya le he puesto aquí, no me aparece al principio. No aparece. Entonces, hago un clic sobre la tabla y aquí tiene la posibilidad de actualizar tabla. Y fíjense, después de funciones de Word y antes de creación de índice, hago un clic, se actualiza solo los números, no, toda la tabla. En este caso, deseo toda la tabla, acepto y aquí tengo el uso de los sinónimos ya incorporado dentro de lo que es el índice. De tal forma que si es que me he olvidado, puedo hacerlo antes, durante o después de la creación. Bueno, ¿qué otras opciones más tengo dentro de el índice? Bueno, en realidad se llama tabla de contenido, solo que nosotros, repito, usamos de manera incorrecta e inadecuada lo del término índice. ¿Qué índice es otra cosa? Eh, Aquí está insertar un índice y el índice es un conjunto de palabras, es más un glosario. Bueno, voy a hacer clic primero dentro de la tabla de contenidos, clic en tabla de contenidos y aquí tengo la opción de personalizar esta tabla, o sea, hacerlo más a mi agrado, ¿sí? Y aquí está, por ejemplo, y esta parte es importante, si dentro de uso de los sinónimos hubiese estado otro subtítulo dentro de esto, no se estaría visualizando. Vamos a hacer la prueba. ¿Por qué? Porque aquí miren, dice mostrar 3 niveles nada más. Y voy a cancelar y voy a hacer ese ejercicio completo. Me encantaría que se vea completo. Pondremos uso de sinónimos. En esta parte no se anotó, por ejemplo, por teclado, que sería un tipo 4 porque es pequeño. Y si yo pongo aquí actualizar la tabla, lamentablemente, aunque le ponga toda la tabla, no se ve. No se ve. No se ve. Vuelvo a ponerla y no se ve. Entonces, en referencia en la tabla de contenidos, pongo tabla de contenidos, mostrar niveles hasta el 4. Y si acepto, ¿deseas reemplazar la tabla? Sí. Ah, aquí está. Aparece ya la opción de por teclado, que antes no aparecía.
Otra cosa que puedo hacer dentro de la personalización es, por ejemplo, el carácter que no tenga nada, que no tenga esa línea, reemplazamos siempre, que no tenga la línea segmentada. O puedo elegir otro tipo por decirles línea continua. Reemplazamos, claro que sí. Obviamente, esto es en función a lo que el usuario desee, ¿no? Y aquí tengo algunas, por ejemplo, opciones y para modificar inclusive, ¿no? Entre las opciones, ¿cuántos puedo llegar a mostrar? ¿Cuántos títulos? Fíjense que tengo 8, 9 títulos diferentes. Y en modificar cada tipo de texto que se puede usar. Por ejemplo, todos aquellos que sean del tipo 1, por decirles algo, solo quiero modificar su color. Entonces, voy a poner la fuente y quiero que sea de color rojo. Obviamente puedo modificar todo lo demás que sea tachado, tipo, tamaño, etcétera, ¿no? Acepto y al acepto, al aceptar todo esto, se me va a actualizar. Miren, módulo 1 ahora tiene en rojo, porque es el título 1. ¿Ya? ¿Qué pasa? Entonces, esa es No la sé, no sé. forma de poder realizar estos contenidos o modificaciones de estos contenidos a través de ¿Esta es la tabla de contenidos y Pero, la personalización de la tabla de contenidos. Bien, entonces, bajo algunas circunstancias también puede existir algunas personas que deseen los números, por ejemplo, pegados, que no es muy adecuado generalmente, soy muy honesto, pero pueden usar. Siempre va a salir la opción de reemplazar la tabla de contenido seleccionada. Voy a ponerle aceptar y verificamos que ahora están pegados con las características y cambios que hemos estado haciendo. Bueno, entonces, de esta manera, si desean revertir el cambio, no hay ningún problema. Volvemos a pedirle que estén a la derecha y con línea punteada para que se pueda nuevamente visualizar a la derecha tal como deseamos nosotros. Repito, la tabla de contenidos es lo que comúnmente usamos, bueno, usamos el término de índice, pero el nombre correcto técnicamente dentro de Word sería tabla de contenidos. Repito, el índice, que si somos un poquito observadores, van a observar, por favor, en esta parte que dice insertar índice, es otra cosa. Equivale más a un glosario. ¿Ya? Pero bueno, con esto vemos cómo colocar el índice dentro. También, si en algún momento cambio de opinión con relación al índice, puedo también sin ningún problema quitar la tabla de contenido, ¿no? Si le pongo quitar, desaparece. Y la puedo ubicar donde yo desee. Tal vez deseo colocarlo al final del documento. Entonces, el paso, repito, como hemos dicho en un principio, nos ubicamos en el lugar donde deseamos que esté nuestra tabla de contenido. A continuación, primer paso, nos vamos hasta la cinta de referencia. Dentro de la cinta de referencia, tabla de contenidos. Y dentro de tabla de contenidos, eligen uno de los modelos y estilos que, bueno, los colores han salido por las modificaciones que hicimos, ¿no? Que pueden volver a colocar. No hay problema. Solo esta modificación, por si acaso, solamente se va a dar dentro de este documento. Cuando haga otro documento, estas modificaciones simplemente van a desaparecer y se van a convertir en las de estándar. Muy bien. Ahora vamos a seguir. Ay, algo un poquito. Se me puso oscura la pantalla, perdón. Me asusté.
Vamos a continuar ahora con todavía dentro de la cinta de referencias otras opciones que tenemos que son muy, muy interesantes y muy, muy importantes. Estas opciones hacen referencia a la cita y algo que estoy seguro que muchos hemos estado un poquito sufriendo en algún momento con lo que nos dijeron, ¿no? Tenemos que hacer con APA. Bueno, ya que hace referencia esto de APA. A un sistema de citas preestablecidos, prediseñados, pero que se encuentran ya incorporados ay, perdón, dentro de lo que es Microsoft Office Word. ¿Sí? Y vamos a ver estas, cómo se realiza estas citas dentro de un determinado documento. Obviamente este documento de ejemplo, que es el que vamos a usarlo, no tiene algunas características que tal vez desearíamos, ¿no? Pero vamos a hacer ciertas suposiciones, por favor, estimados colegas. ¿En qué va? Por ejemplo, voy a hacer la suposición de que esta parte, la voy a poner entre comillas, ha sido extraída de algún determinado texto o un determinado documento que hayamos podido obtenerlo. Bien, vamos a hacer esta suposición. Sí, por favor. Esto he extraído de un libro que lo tenía en casa y que me gustó mucho y debo hacer la citación en el formato APA. Consideraciones a seguir. Primero, verificamos estar dentro de APA. ¿Cómo verifico? Bueno, simplemente le hago un clic en esta opción y veo que está APA Sexta Edición, además de que tengo Chicago y otros formatos como Harvard y los famosos ISO que también en algún momento tal vez alguien se ha solicitado. Pero comúnmente nos solicitan siempre APA Sexta Edición. Bueno, estamos en APA. Verificamos lo primero. El segundo paso, nos ubicamos al final de la cita y hacemos clic en insertar la cita. Al hacer clic en insertar cita, esta es la primera vez que estoy usando, por lo tanto no me aparecen aquí varios. Fíjense que solamente tenemos dos opciones. Hago clic en agregar nueva fuente. Al hacer clic en agregar nueva fuente, estas flechas las voy a eliminar. Tengo diferentes opciones y posibilidades. Puede ser que haya sacado de un libro, de una sección de un libro, y fíjense que entre libro y sección del libro aparecen, se añaden automáticamente más campos en la tabla de atrás, ¿no? Tal vez el artículo de una revista, de un periódico, referencias, un informe, un sitio web, un documento de un sitio web, medios electrónicos, arte, grabación de sonido, y tengo, voy a ser honesto, un etcétera de posibilidades de citar, ¿sí? Del tipo de fuente bibliográfica. Normalmente, no digo siempre, pero vamos a hacer la prueba. ¿Cómo podríamos hacer de un libro? Y aquí los campos bibliográficos de APA. El autor. Debo colocar aquí el nombre del autor, pero voy a asumir que no sé exactamente si debo colocar el nombre primero, el apellido primero o nombre y apellido. Entonces, como me queda un poco la duda todavía, voy a usar la opción de editar. Cuando hago clic en la opción de editar, se me habilitan recién. Muy bien. Entonces anoto el texto. Carrasco. Bueno, ahorita estoy agarrando un texto que solo dice Carrasco. Y el nombre, Juan Carlos. Perdón. Juan. Y el segundo nombre, va abajo. Juan
Carlos. Fíjense que no hay dónde perderse, ¿no? Pues me pide apellidos, si tuviera los dos, anoto los dos, nombre y segundo nombre. Entonces, bueno, no hay dónde perderse. Una vez que he anotado estos datos, estos campos que me pide, presiono en aceptar y la forma correcta había sido colocar el apellido, observemos, una coma y los dos nombres. Ahora, abajo tengo una opción que dice autor corporativo y ¿a qué hace referencia? No lo voy a usar en este caso, pues el autor corporativo, bueno, su nombre un poco es bastante lógico, es una corporación, vale decir, Lexus, Hoguera, una editorial donde el autor no es una persona, sino un conjunto de varias personas agrupadas que de alguna manera conforman una institución. ¿Sí? Lexus, por ejemplo. Cuando ustedes agarran una enciclopedia de Lexus, no es pues una persona, ¿verdad? Entonces, al ser un grupo de personas, debería usar esto. Y en vez de poner Carrasco Juan, poner Lexus. En este caso, el ejemplo que tengo sí es de el libro que lo tengo aquí a mano, sí es efectivamente de eh, Juan Carlos Carrasco. Bueno, lo que yo tengo acá, ¿no? El título del libro, Desarrollo de procesos de gestión, perdón, de gestión de aula. El año está un poco más acá. 2010 en la ciudad de Lima y editorial Continental. Bueno, una vez que he anotado todos estos datos, según los campos que me pide, y aquí algo muy interesante, fíjense que en el año, por ejemplo, en la parte inferior, en todo momento me da un ejemplo de cómo debería ser por si no supiera. Ejemplo, ejemplo, ejemplo. Entonces es más fácil, ¿no? Bien, hago clic en aceptar y automáticamente aquí me sale Carrasco. Ahora, puede ser que diga, necesito ampliar un poco esto y entonces puedo editar la cita, editar la fuente, que son cosas diferentes, o actualizarlas. Voy a editar la cita, ¿por qué? Porque me ha faltado anotar la página de donde he sacado eso, que había sido la página 23, acepto, y ahí se añade automáticamente la página 23. Claro que cualquier persona podría decirme, con mucho respeto, ¿no hubiese sido más fácil poner paréntesis, Carrasco, coma, 2010, coma, página, punto, 23 y cerrar mi paréntesis? Probablemente la respuesta más lógica si solo es para esto, claro que sí. Pero esto tiene algo más adentro, ¿sí? Y es que cuando yo voy a usar, ya sea más adelante o más atrás, nuevamente una cita, voy a tener ya no esa necesidad de, voy a usarlo acá, porque también es está siendo citado. Pues, repito, uso como ejemplo, colegas, por favor, no es que esté sacando todo este texto del, del, de libros, ¿no? Lo estamos usando como ejemplo, por favor, que se entienda como tal. Bien, nuevamente me ubico al final, hago clic en insertar la cita y aquí aparece automáticamente Carrasco Juan Carlos, ¿no? Y listo para ser colocado. Pero en este caso pertenece a otra persona y voy a colocar, voy a hacer los mismos pasos, editar los nombres. No, perdón, miren que cómo me he equivocado. Guzmán va aquí arriba.
Federico, abajo, Guzmán Palacios, Federico. Acepto. El título. En la virtualidad. Año 2020. Ciudad Buenos Aires. Editorial La Palma. Ahora, puede ser que exista en algún momento ciertos errores que podemos cometer. Aquí, por ejemplo, simplemente este error en la virtualidad, y voy a cometer este error esta vez voluntariamente, porque puede darse que por situaciones de velocidad, rapidez, cansancio del maestro, que sabemos que existe esta situación, colegas, podamos existir con el error de dedo, ¿no? Entonces aquí, ojo, estoy cometiendo matemáticas en la virtualidad, era en la virtualidad, y decido aceptar. Guzmán Palacios, pero no me aparece, por lo tanto no tiene peso, podemos decir. Sí y no. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir hasta el final del documento o en el lugar donde ustedes deseen que aparezca ya el índice o la bibliografía, perdón, en este caso, la bibliografía. Y vamos a colocar debajo del índice, ¿sí? Como ejemplo nada más. Ahora, lo que hago es, nuevamente, en la cinta de referencias, y repito, voy a colocar cinta de referencias, busco la opción que generalmente van a encontrar al medio, que es la de bibliografía. Hago un clic en bibliografía y me salen, bueno, varios modelos. Voy a usar el primer modelo y observo que automáticamente me sale matemática en la virtualidad. Oh, se dan cuenta del error que se cometió. Pero bueno, en esto hay una gran ventaja, ¿no? Los errores pueden ser corregidos antes, durante y después. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? En este caso, debo administrar las fuentes. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hago clic en administrar las fuentes? A ver, hagamos clic y entrando dentro de a la administración de fuentes, vamos a ver que aquí están varias opciones que tenemos. ¿No ve? Y dentro de esta buscamos la que estábamos deseando. En este caso es Guzmán Palacios Federico, Matemática en la Virtualidad, y la voy a editar. Y aquí simplemente modifico y corrijo el error que hubiese podido cometer. Y ahora simplemente hacemos clic en aceptar. ¿Esta fuente ya existe en la lista? ¿Desea actualizarla? Claro que sí. Entonces, de esta manera puedo añadir algunas, como Juan Carlos Carrasco y mi proceso, Carvajal Ricardo, Aula Fácil, etcétera, ¿no? Todo aquello que haya sido usado, una vez que ya tengo un conjunto de varios documentos que en algún momento podría, obviamente, cargar desde antes. Fíjense que tengo la posibilidad de poner nuevos sin ningún problema. Esto me está bien. Hecho eso, lo cierro. Pero aquí sigue diciendo todavía en la actualidad. Entonces, lo único que hago es actualizar las citas y la bibliografía. Hago un clic en actualizar citas, bibliografía y ya está. Ahora, la gran ventaja de hacer en este formato o haciéndolo así es que si por alguna situación que escape a la buena voluntad, no solo de mí como maestro, sino también de mi tutor y que vaya de la institución,
y dicen que, por ejemplo, se va a usar ISO, la nueva, no tengo que rehacer todo. Entonces simplemente le pongo ISO y queda automáticamente cambiado con esas nuevas características que corresponden a ISO, ya no a APA. Entonces puedo cambiar sin ningún problema APA, Chicago y etcétera, las que se tienen, ¿no? En este caso, nuevamente vuelvo a APA y fíjense, ha cambiado todo lo que tenía que cambiarse. Bueno, esencialmente, estas son las cosas más importantes que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Lo que hemos visto en un principio, todo lo relacionado al diseño de las hojas, tamaños, colores, el uso del diccionario, que son previos y que nos ayuda mucho como maestros a tener un documento mejor estructurado, con mejor léxico y todo lo demás que está en el video. Les pediría que vuelvan a revisar este video si es necesario, pues va a estar dentro de unos más o menos una hora. Ya en plataforma vamos a subirlo, tal vez un poco más, un poquito de paciencia, por favor. Y estimados colegas, vayamos revisando todo lo que está quedando como pendiente para su trabajo, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta que exista, por favor, hagamos uso de la plataforma y dentro de la plataforma tenemos el foro, lo vamos a cancelar un momento. Tenemos un foro de consultas habilitado, ¿sí? Por favor, con toda confianza, vamos a estar siempre prestos a colaborarnos entre nosotros, que estamos como maestros. Y bueno, no quiero ser muy pesado, va a ser casi un poco más de una hora, estamos desde las 7, hora y media en la sesión, pero por la importancia del manejo adecuado de esta herramienta tan importante que es Word, es que nos hemos extendido un poco más, teníamos previsto un poquito menos. Entonces, ahora sí, estimados participantes, si hay alguna duda, alguna consulta, por favor, con toda confianza, estamos prestos a solucionarla, a saldarla y pedirles, por favor, antes de irse, podrían colocar su nombre en el foro del chat. ¿Con qué intención? No sé, que no se malinterprete. Eh, los quiero tener como referente siempre a las personas que están haciendo este esfuerzo, ¿no? Para no perderlos de vista. Espero tenerlos siempre en cada sesión. Bueno, y aumentar, esperemos que la próxima semana estemos más, pues esta semana, por cuestiones ajenas a la buena voluntad de todos, estamos pocas personas, ¿no? Entonces, por favor, con toda confianza, tienen la libertad de, bueno, el video lo voy a parar, nomás ya, antes de que se nos